Momentos de la historia del conflicto armado en Colombia 1920-2010. Alfredo Molano Bravo. Hola. Te damos una cordial bienvenida a ABC University. Este es un espacio donde podrás aprender sobre la historia de Colombia y asimismo intercambiar saberes. Acompáñanos a recorrer la historia en nuestras aulas de clase. Mi horario de clase se ve fabuloso. Esperen. No puede ser cierto que tenga clase de historia. Estoy segura de que esa clase será muy aburrida. Iré a preguntar. Hola madre. Debo contarte que este es un país maravilloso y estoy emocionado porque mi primer clase será acerca de la historia de Colombia. ¿Pero qué le sucede a ese sujeto? Viene desde otro país solo a conocer una historia de dolor y muerte. Ja, qué tonto. Sí, qué tonto es. Hola. Quisiera notificar un error de mi horario académico, ya que tengo asignada una clase acerca de la historia de Colombia y no me interesa. ¿Me podrían ayudar a cambiarla, por favor? Buen día. Lamento informar que no es un error, ya que desde este año, todos y todas las estudiantes deben cursar esa asignatura. Así que no te desanimes, ya que es necesario conocer la historia para no volver a repetirla. Buen día. Mi nombre es Jimena, soy historiadora y he escrito varios libros en relación al impacto del conflicto armado junto con Alfredo Molano, un gran sociólogo y escritor colombiano. Así que les doy una cordial bienvenida a esta asignatura. Pero, antes de dar inicio a la clase, quisiera que se presentaran. Buenos días, mi nombre es Diego, soy estudiante de intercambio, provengo de Argentina y estoy muy emocionado en conocer la historia de este país. Mi nombre es Violeta. Soy estudiante de primer año y debe confesar que no me gusta la historia. Solo les puedo decir algo que dijo Jaime Garzón: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, así que en sus manos está. Si seguimos cometiendo los errores del pasado, aprendemos de eso. No se desanimen. Nos queda poco tiempo, así que para la próxima clase van a investigar sobre los conflictos agrarios y traerán preguntas para resolverlas en clase. ¡Ánimo! ¿Conflictos agrarios? Esta clase va a ser peor de lo que pensé. No tengo otra opción. Buenos días. ¿Cómo les fue con la investigación? ¿Qué preguntas tienen? Yo tengo una pregunta. Mi abuela me dijo que los conflictos agrarios tenían ya en Colombia una larga historia cuando la Revolución Cubana emitió la Ley Agraria en 1961. ¿Es esto cierto? ¡Qué excelente pregunta, Violeta! Sí, nuestros dirigentes políticos sabían que el problema de la tierra estaba íntimamente ligado a la lucha armada y que encontraba piso y fuerza donde había organizaciones campesinas como en Sumapaz, Santander y Cauca. Maestra, respecto al gobierno de Alberto Lleras Camargo, el cual creó en 1958 la Comisión Especial de Rehabilitación, ¿qué nos puede contar? Maestra, yo quisiera responder, y es que el concepto general de Lleras sobre el fenómeno violencia era simple: un flagelo que tiene raíces sociales, por lo que la solución fue construcción de escuelas, asistencia a desplazados y otras opciones. Así es, puedo observar que el tema fue de gran interés, por lo que iremos a la biblioteca a investigar sobre el tema. ¿Cómo es posible que el gobierno congelara el presupuesto de la NUC, despidiera a los funcionarios campesinistas, encarcelara y persiguiera a los dirigentes de paros e invasiones? Tanta sangre por exigir garantías. ¡Qué campesinos más valientes! Pero qué interesante es esto. La lucha por la tierra generó que movimientos campesinos dirigidos por grupos de izquierda se dividieron en dos tendencias con consignas de la tierra es para quien la trabaja y tierra sin patrones. ¿Cómo va todo, chicos? Profesora, veo que usted y su clase están muy interesados en el tema del conflicto armado. Me gustaría contarles un poco del origen de los años 60 con relación a la creación del Frente Nacional. Claro que sí, amiguito. Cuéntanos. Perfecto. Les contaré un poco de la historia. En 1950 ya existía el conflicto armado interno en Colombia. Sin embargo, en el departamento del Tolima, fue una época muy sangrienta. Entre 1948 y 1957, fueron asesinadas 35,294 personas y se abandonaron 93,882 fincas. Como respuesta a esto,
Se crearon 33 comandos armados ubicados en el Cauca, Valle, Huila y Caquetá. El café era el principal producto que se vendía en el mercado campesino. Al cabo del tiempo, se evidenció un comando, A.L. Davis, contaba con integrantes varones armados recorriendo territorios, todos con las funciones y roles asignados, los hombres promoviendo comida para el campamento y mujeres atendiendo al interior. El Davis, que llegó a tener más de 2000 participantes, se dividió en dos grupos, en limpios y liberales, ambos protestando que las armas eran de poder individual y no colectivo. Los comunistas eran quienes apoyaban la segunda opción, alegaban que dicho poder en las armas debía venir acompañado de programas que reivindicaran derechos y garantías a la oposición. Para el año 1952 se convocó la Conferencia de Boyacá, donde se propuso la creación de un gobierno popular. Los liberales no asistieron, siendo esta la causa para los próximos fuertes combates. En el tiempo posterior, el Davis dirigido por Marulanda se desplazó a otros territorios. En esa época sucedieron hechos como la masacre de Belalcázar, el bombardeo del Líbano y el incendio del Espectador y El Tiempo. Para 1953 el grupo guerrillero declaró que continuaría en la lucha como autodefensa, mientras que Rojas propuso alternativas para llegar a un acuerdo de paz, entre ellas el dejamiento de armas, a lo cual dicho grupo no atendió, dando así paso nuevamente a una declaración de guerra entre el gobierno y el grupo de autodefensas. Hola amigas. Acabo de salir de la biblioteca, donde pudimos dar cuenta del nacimiento o la cuna de la guerrilla de las FARC, y quiero seguir aprendiendo más sobre el tema. ¿Ustedes cómo van, chicas? Hola chicas, pues imagínense que me dejaron un trabajo sobre la operación Marquetalia, pero no sé cómo hacer eso. ¿Ustedes no saben por qué se dio esta y qué sucedió allí? Claro. Para 1964, Guillermo León Valencia era el presidente de Colombia y, este solo se acercaba a los campesinos para darles bala y matarnos, como decía el mayor Ciro. En el Congreso de la República, el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez, señaló varios puntos en el territorio nacional que, según su opinión, representaban una amenaza ya que eran repúblicas independientes. Tengo hambre. Por favor explícame mientras comemos algo, ¿sí? Poco a poco, ese concepto fue tomando fuerza y, en 1964, el gobierno del entonces presidente Guillermo León Valencia decidió adelantar un operativo para recuperar los territorios por la fuerza. Aquello se conoció como Operación Marquetalia. Y consistió en un despliegue militar que desalojó a los llamados bandoleros de zonas como Marquetalia, corregimiento de Gaitania, en el municipio de Planadas, Tolima, Río Chiquito, Cauca, El Pato, Huila, y Guayabero, Guaviare. ¿Y quiénes eran los bandoleros? Eran, en su mayoría, campesinos que venían de fracasados procesos de amnistía, como los promovidos por el general Rojas Pinilla. En un contexto de Guerra Fría y de miedo al comunismo, el Estado interpretó la organización campesina en torno a propiedades colectivas como una amenaza al monopolio de la fuerza y como una alineación con el comunismo. ¿Pero fue exitosa esa operación? Hola papá. Han sido tantas cosas las que he aprendido hoy. Y tantas dudas por resolver. Entiendo que los estudiantes de las universidades nos hemos movilizado por múltiples intereses, pero ¿cómo? A partir de esto surgen organizaciones como el ELN. Hola hija. Antes de que llegaras a casa, estuve obteniendo información acerca de la pregunta que me mencionaste por teléfono. Y te voy a explicar qué es el ELN. El 7 de enero de 1964, la pequeña y mal armada tropa hace presencia por primera vez, ya que se tomó el pueblo de Simacota y dejó 6 muertos uniformados. Los integrantes de la organización salían a Cuba con sus líderes principales para recibir entrenamiento militar, mientras en ciudades como Bogotá, Barranca y Medellín se establecían redes de apoyo y de simpatizantes.
A nivel mundial, los países socialistas, especialmente Cuba, se convirtieron en mecas estudiantiles a donde se iba a aprender y se regresaba a luchar. Los universitarios se organizaron exigiendo libertad de cátedra y participación en la dirección y la autonomía universitaria. En este vínculo y bajo esta atmósfera revolucionaria estudiantil se originó la decisión de Camilo Torres de integrarse al ELN y con él un grupo de estudiantes de izquierda y de católicos partidarios de la teología de la liberación. Vamos por merienda. A fines de 1969 el grueso del ELN cruzó el río Magdalena, se ubicó en la región de Yondó y se expandió hacia Remedios, Segovia, San Pablo y Puerto Berrío, donde compartían, no sin dificultad, zonas con las FARC. ¿Este era una organización o estaba dividida? A fines de 1973 el ELN se dividió en 3 comisiones, nordeste antioqueño, sur de Bolívar y norte del Magdalena Medio, aunque también existían 2 tensiones frente a las personas, puesto que los que sostenían que aceptando el rechazo al autoritarismo, el militarismo y los fusilamientos como forma de solucionar las contradicciones, defendían que el ELN permaneciera como organización con una fuerte reestructuración que lo articulara con el movimiento social y político del país. Supongo que los otros eran aquellos que sostenían que el ELN debía desaparecer como lucha armada y transformarse en el movimiento político sin armas. Exactamente. En 1978, después de la crisis que tuvo el ELN, donde tocó fondo, fueron apoyados por movimientos sindicales, y se organizan, renunciando al autoritarismo, elaborando nuevas estrategias políticas y militares como nuevas formas de financiación. Es decir, que los recursos económicos obtenidos y los replanteamientos estratégicos fueron los que permitieron que el ELN se recuperara y pudiera afrontar la guerra con una relativa solidez. Ayer aprendí demasiado de Colombia, y sé que aún queda mucho por conocer, pero sobre todo por enseñar, ya que todos deberíamos construir paz a través de la memoria y la resignificación.